Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy nos acompaña la doctora Isabel Eckel con su libro El cuerpo en el psicoanálisis de hoy. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias. Muchas gracias. Un lujo tenerte, compañera del Departamento de Psicosomática, fue directora del departamento, en el cual hemos compartido muchos momentos con mucha gente querida. Y bueno, y las dos seguimos trabajando un poco lo que es psicosomática y el cuerpo. ¿Cómo surgió el libro, Isabel? Bueno, primero gracias por la invitación a hablar de psicosomática y del libro. Bueno, este libro surgió, en realidad fue producto de una serie de artículos que yo fui escribiendo a lo largo de unos cuantos años y que fue presentado, o lo presenté en distintos ámbitos, especialmente en congresos internacionales y nacionales, y el resultado fue este libro. Una cuestión que a mí me llamó la atención, que motivó que yo hiciera este libro, fue que lo primero que me llamó la atención, y ya hace mucho tiempo, era que los pacientes que se presentaban eran personas que tenían un hilo, digamos, en común, ¿no? Que era la presencia, todos tenían la presencia de problemas corporales, enfermedades, de diversa gravedad, algunos un poco más, un poco menos, pero todos ellos enfermos en su cuerpo y con muy poca conciencia de conflicto psíquico. Esto es una primera cuestión que llamaba la atención, ¿no? A mí me resultó, digamos, una cosa muy llamativa que este modo de presentación, de acercamiento, mejor dicho, al psicoanálisis, ¿no? ¿Qué es lo que estos pacientes iban a buscar en un análisis? Porque en realidad lo que menos parecía es que iban en busca de análisis. Bueno, y que además, que además muchos no vienen, ¿no? Después que tuvieron el infarto, el ACV, entonces le convendría hacer terapia, ¿no? Sí, claro. Ahí vamos a entrar a un tema, ¿no? ¿Es posible el análisis de un paciente psicosomático? ¿A qué llamamos nosotros? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué se enferma un cuerpo? Te digo 2 o 3 cosas para que vos puedas desarrollarla. Ajá. Bueno, yo creo que sí, que es posible tratar a un paciente psicosomático en la medida que uno tiene noción de a quién tiene enfrente, digamos, ¿no? Si uno pretende con un paciente que tiene patología somática empezar análisis como si fuera un paciente psiconeurótico,
ahí las cosas me parece que no funcionan, no se está viendo el problema cuál es realmente. Yo creo que hay que tener en cuenta que estas son personas que vienen muy alejadas de lo que es el análisis, entonces va a haber que hacer, digamos así, casi fabricar un paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Que sea una persona, si esto es posible, que consulte con realmente una demanda de análisis, ¿no? Es que al principio, la mayoría de los pacientes, como decía antes, y como vos lo dijiste, están muy escindidos. Exacto. Lo que le ocurre, de lo que se deposita, se descarga en el cuerpo, de que eso le pertenece a él mismo, ¿no? O sea, sabemos que cuando hay un aumento de tensión, cuando hay situaciones muy dolorosas, la persona para poder enfrentar o se desconecta o se descarga en el cuerpo, ¿no? Así es. Entonces el trabajo nuestro es tratar de a poco que la persona pueda empezar a entender qué es lo que le está pasando, ¿no? Así es, lo cual lleva una tarea, ¿no? A mí me interesa mucho el tema de la instalación de los pacientes en el análisis o en una psicoterapia psicoanalítica, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que esto sea un trabajo compartido entre analista y paciente, por eso digo un trabajo de instalación, ¿no? Que así tal vez sea posible en ese intercambio entre paciente y analista poder decir esa persona que tiene una demanda, digamos así, de análisis, ¿no? Es que no hay forma si no hay un encuentro con el otro, ¿no? Cuando la persona no ha tenido esa escucha, esa contención, justamente se ha aferrado, entre otras cosas, a las adicciones, al acting out, a lesiones en el cuerpo, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, claro. En el análisis ponerle nombre a lo que no pudo poner nombre y apareció el tumor, apareció lo que fuera. Bueno, la única forma es acompañarlos nosotros, ¿no? Así es. Y no es tarea fácil, ¿no? Porque, por lo que decís justamente, vienen con un nivel de desconexión, algunos más, otros menos, pero algunos de un nivel de desconexión muy, muy importante. Por eso tenía acá, quería presentar, pero grosso modo, ¿no? Sin entrar en detalles, el primer capítulo del libro, donde yo hablo de un tratamiento psicoanalítico que se llevó a cabo durante un montón de años, ¿no? Pero la cuestión es esta, que... Pero vos acá, perdóname Isabel, para que vos lo expliques. Acá Isabel, el primer capítulo es la analizabilidad en un paciente psicosomático. Del cuerpo sufriente al cuerpo erógeno. A ver si podés explicar un poco eso. Vos sabés que en la audiencia hay colegas que te van a escuchar de distintos lugares y también gente que no es colega, pero que escucha el programa y que le interesa mucho y que se siente que es un programa, como me dicen, como pusieron la semana pasada, yo no soy psicoanalista, pero me doy cuenta que cada vez está más vigente el psicoanálisis y toda la gente que está al programa es gente muy formada. Entiendo. Un oyente, ¿no?, del programa, y bueno, creo que es un poco de eso se trata. Entonces, si vos podés explicar un poco este primer capítulo. Sí, como no. Al cuerpo erógeno. Sí, por eso justamente pensaba en este primer capítulo, porque es una persona
que, bueno, trabajé con él muchísimos años, pero llegó como alguien, yo decía, como alguien ajeno a sí mismo, ¿no? Como que sus preocupaciones giraban alrededor de su trabajo, las vicisitudes de su trabajo y su cuerpo, pero no como un cuerpo enfermo y qué me pasará, sino su cuerpo con dolores, sufrimientos, en fin. Bueno, para mí fue un caso paradigmático, primero porque nunca dejaba de sorprenderme todo lo desconectados que él estaba de sí mismo, digo, ¿no? Y después, porque luego de todas las alternativas que tuvimos, donde yo le ofrecí un encuadre muy flexible, ¿no? Justamente, muy flexible, después esta persona tuvo un derrumbe somático, ¿no? Durante las primeras entrevistas, entonces empezamos de a poco a trabajar y se convirtió realmente esto que vos decías, en un paciente con un cuerpo erógeno, ¿no? Por eso digo, del cuerpo sufriente al cuerpo erógeno. Fueron diversas alternativas de este tratamiento que de aquello que parecía imposible de lograrse, se convirtió en un paciente, se convirtió, es una manera de decir, ¿no? Pero resultó alguien que tuviera un cuerpo que se cuidara, que fuera una persona con noción de quién era él, además, esto es interesante. Bueno. Y de poder integrar, ¿no es cierto?, lo que tenía fragmentado, porque cuando exacto. el paciente viene te dice, tengo fibromialgia, tengo diabetes, bueno, algo tiene que tener, ¿no? Un rótulo. Pero el tema es cuando se enfrenta a ese vacío, ¿qué es lo que le pasó? ¿Cómo llegó a esa desorganización, no? Así es. Entonces, el tema es cuando uno lo va ayudando y va pudiendo empezar a integrar lo que tuvo que escindir para poder sobrevivir, ¿no? Para poder, como vos decís, sobrevivir realmente, ¿no? Porque yo pensé, esto es una historia interesante, porque él repetía en su cuerpo, obvio sin tener la menor noción de esto, la historia un poco de su padre, que se había muerto en circunstancias muy parecidas a las que traía mi paciente al análisis cuando empezó, repetía una historia que era la historia de su padre. El padre se murió, él por suerte pudo zafar, pero cada cosa era igual que su papá. Con la cantidad de hijos que tenía el papá cuando se murió, la cantidad de hijos que tenía mi paciente cuando casi se muere. Bueno, en fin, yo pensaba en algunos momentos, bueno, ¿qué va a pasar con este hombre, no? Pero afortunadamente él aceptó el tratamiento que le propuse, que fueron... terminó siendo un paciente de análisis de 4 sesiones semanales, y como te digo, y como digo, más conectado por lo menos con su ser, ¿no? Pero además cuando una persona, me estoy acordando de una paciente, ajá, con un sobrepeso, ajá. Y entonces la madre siempre le dice, ¿y cuándo vas a adelgazar? ¿Cuándo vas a adelgazar? Siempre hay problema, como que lo que le pasa es ajeno, ¿no? Digamos que ese síntoma
como que no tiene nada que ver con la familia. Entonces, cuando ella tenía 12 años, se orinaba cuando llegaba el momentos de tensión. Entonces, Ajá. ¿y qué pasaría si vos adelgazás? Tu mamá ya no te pregunta más, ¿no? O sea, Sí. el hecho de estar obesa encuentra conscientemente la única manera de que la mamá la registra. Sí. Entonces le dice, bueno, te invito a comer, pero cuando la invita le dice, no tengo, no sé qué te voy a hacer de comer. Bueno, la persona empieza a darse cuenta, ¿no? ¿Qué Claro. significa? ¿Qué lugar ocupa ese sobrepeso? ¿No? Es decir, Sí, llegar a estar amordazada, como dice otro paciente, ¿no? Y claro. el cuerpo habla cuando la persona no puede poner en palabras lo que le pasa. Lo que le pasa, efectivamente. Esto era un poco la cuestión con esta persona, ¿no? Ya te digo, fueron muchos años de tratamiento y de ocuparme de él, ¿no? Mucho. Mira, tanto es así que nunca pudo terminar, digamos, de cortar el vínculo. Yo creo que estas personas que estuvieron muy enfermas y que fueron ayudadas en un análisis, les cuesta de alguna manera terminar, me parece, ¿no? Sí, sí, Que claro. les cuesta, ¿cómo? Sí, claro, porque de alguna manera, bueno, depende mucho de la persona, del Por terapeuta, supuesto. circunstancias. Es decir, hay gente que por ahí, me acuerdo de otro paciente que vino carne viva, no podía usar Sí. pantalones, toda una psoriasis. Y Ah, bueno, sí. salió de eso, que no es fácil, pero salió. Ujú, Y sí, entonces siempre por su trabajo, no puedo dar muchos detalles, puede claro. estar siempre con bermudas. Él siempre usa bermuda. No Ujú, tiene nada. Entonces, bueno, cuando pudo empezar a ver qué era lo que le pasaba, o sea, digamos, la persona siente y empieza a conectar que lo que claro, le pasa a nivel de la piel o a nivel de otras enfermedades no está claro. fijado de cómo se siente. Esto es lo Ujú, mismo que cuando alguien está, qué sé yo, tiene que hacerse una operación. Es muy distinto a cuando ayuda a la operación a cuando no, se quiere morir, ¿no? así es. Entonces, Ujú, también a veces es importante el trabajo interdisciplinario, ¿no? En nuestro, claro. Este para, hombre, cuando me vino a ver, traía, bueno, el cuerpo con una problemática como abdominal, que después resultó una cosa sencilla. Tenía cálculos en la vesícula y tuvo maltratado en realidad, ¿no? Entonces se equivocaban con los diagnósticos, en fin, mal hecho todo eso, y por eso casi se muere. Entonces, la realidad es que ahí lo empecé a ver, lo veía en la casa, primero en el hospital, porque lo operaron y la cosa se resolvió con eso, pero mientras estaba dando vueltas de acá para allá, con que no se sabía qué era lo que tenía y parecía que era algo grave, que en realidad se convirtió en algo grave por el desinterés de él, esto que yo digo ajeno a sí mismo, ¿no? Porque si no, en sí la cuestión no era grave, pero él la convirtió en grave por esta desconexión enorme que tenía, ¿no? Así que después de esta operación, que además la hizo en malos términos, en un hospital cualquiera, bueno, bastante desastroso todo, ahí empezamos recién a trabajar de a poco fue agregando sesiones, digamos, hasta como te decía, pudo tener 4 sesiones semanales.
Sí, queremos aclarar para la gente que no se escucha, Ajá. hoy en día es muy difícil que alguien haga 4 sesiones. Sí, claro, esto es importante. Es importante porque si no la gente va a Claro, decir, yo sí, no puedo hacer eso, me puedo curar o puedo hacer desde luego. supuesto. No, Sí, tenés mucha razón en la es aclaración, es muy importante, pertinente, sí, porque hoy en día nadie se analiza 4 veces por semana, ni los colegas en formación, creo yo, tampoco. exacto. Pero en una época, por eso dije, lo traté durante muchos años a este señor, y eso que yo le propuse en aquella época, hace 30 años, bueno, era posible. Hoy en día eso no No, va, pero, no funciona por diversos y variados motivos, yo diría, pero, ¿no? pero es Sí, pero importante, me parece, para todos los que nos escuchan, sí. que cada vez aumentan más las somatizaciones, porque con Ujú. la cultura que es todo ya, la Así persona es, tiene que tolerar la frustración. Y es entonces se verdad. incrementó el acting out, el tema de los Ujú. tatuajes, el tema de las anorexias, bulimias, los problemas Sí, bronquiales en muchos chicos, problemas de así es, presión. Entonces, sí. me parece que es importante, porque vos tenés también mucha experiencia, Isabel, qué significa también el escuchar al cuerpo. La gente no Ujú. se da cuenta de las señales que le da el cuerpo. Se Así da es, cuenta cuando bueno, se cortó un dedo de lo que le servía ese dedo. Entonces, así todo es. el tema de la respiración, ¿no? O sea, por eso otra pregunta que yo te iba a hacer, pero para que vos puedas desarrollar, ¿por qué repetimos? ¿Por qué Ajá, la gente te dice, yo ya sé que no tengo que comer eso, pero lo como? Y yo soy muy ajá. atropellado, viste que yo, ¿no? Siempre me llevo algo por delante, ¿no? Esta cosa Ujú, de, ¿qué pasa con eso, no? Porque lo que vos ujú. dijiste, bueno, un paciente que vino por una consulta de algo que le pasaba, hasta que pudo empezar a comprender y a poder integrar lo que había escindido. Y eso lleva todo un proceso. Y no lo Así es. podemos hacer solos, lo hacemos junto con el otro, ¿no? Así es. Es muy importante esto que vos traes, ¿no? El tema de poder escuchar el cuerpo, que el cuerpo le pertenece, que no es un ajeno, por eso decía lo de ajeno a sí mismo, ¿no? Porque parece que lo que es lo más próximo es lo más distante, ¿no? A la vez, como una cosa contradictoria, pero es así. ¿Mm? Lo trata al cuerpo como si fuera de otro, en realidad, no como algo propio tan próximo, como decía. Bueno, Este, vos ahí das otra cosa a pensar, ¿no? Bueno, acá en el programa siempre asociamos libremente, sí, porque claro, es en sí, pero todo el tema del tiempo y el espacio, ¿no? Que a veces está muy confundido y que la persona no tiene noción. ¿Cuál es su ujú, cuerpo? ¿De qué cuerpo hablamos? ¿Es el claro, cuerpo hablado por la madre? Es la típica abrigate que hace frío y es la mamá, ¿no? O bueno, ajá, tengo tiempo y los chicos tienen la cuenta libre o con un límite en los kioscos de las escuelas para comprar. Entonces, muy sí, pocos desayunan en la casa. Entonces, ¿qué ujú, significa empezar el día sin ese acompañamiento de la familia, de la nutrición adecuada y demás, ¿no? Todas las ajá, discusiones que hay. ujú. Este, Me quedé pensando en esto que decías. Ahora se me escapó la idea. Este, el, el tema de, sí, lo que quería decir en realidad era pensando en la cuestión de la somatosis, ¿no? Que así se le dice a las enfermedades que tienen
a este tipo de enfermedades. Son enfermedades que, bueno, en este caso el cuerpo, el soma enfermo, que son ahora que dijiste lo de la mamá que lo cuida el hijo y con la nutrición adecuada y todo esto, es que son patologías que son muy tempranas, son presíquicas, decimos nosotros, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Presíquico, que es tempranísimo. Son fallos que se dan en el vínculo madre-hijo en las primeras etapas, ¿no? Sí, además, por ejemplo, el otro día en un grupo, sí, hablando de una persona muy perversa que había maltratado, abusado a sus hijos, y entonces cuando muere, todos hacen problemas en la piel. ajá, Entonces una colega me decía, pero puede ser Susana. Y sí, ¿cómo no va a poder ser? ¿No? claro, Uno, estaban en carne viva, o sea, así es. uno en el ojo, otro en partes del cuerpo, ¿no? Bueno, pero ¿qué significaba? Y yo comentaba otro caso de un nene también con un papá maltratador, adicto, alcohólico, y entonces él empezó a no ver de un ojo, con dolores de estómago, la Ajá, hermanita también, la mamá también. Bueno, ¿qué ujú, significa? ¿Qué se está poniendo en el cuerpo, no? Porque ya le claro, querían mandar a hacer anteojos especiales. No, es decir, yo decía, ¿cuántas veces él quiso que el papá se muriera? Porque él veía cómo le pegaba la mamá a él y a la hermana. Entonces, ujú, padre, bueno, ¿qué significa eso, no? claro. Mejor que ponerle unos anteojos especiales era que se sacara las anteojeras, digamos, y pudiera ver lo que tenía que ver, ¿no? Pero Claro, bueno, el tema es que en este caso se agrava porque además está en terapia, pero bueno, hay terapias y terapias. pero Entonces, pero es claro, importante, ¿no? Poder ayudarlo, digamos, en que cuando le dicen, bueno, es como que siente un puñal en el corazón y hace un infarto. No, no ajá, es casualidad, ¿no? Esas cosas. ujú. Es ese cuerpo, ¿no? Que no fue mirado, no fue visto. No fue investido, exactamente, Exactamente, decimos nosotras, ¿no? exactamente. Y de eso se trata, justamente, un cuerpo no investido es un cuerpo ajeno, de nuevo, ajeno a uno mismo. Volviendo al paciente que decía antes, él tuvo su modo de recordar, entre comillas, a su padre y a todo lo que, a las manifestaciones somáticas que tenía, estuvo hasta el tercer año de análisis. Recordaba cómo, por eso digo así, entre comillas, con el cuerpo, ¿no? Después recién a partir de ahí pudimos hablar, o sea, poner en palabras aquella historia, pero llevó su tiempo, todo llevaba su tiempo, mucho tiempo. Y A ver, cuando te dicen cuánto tiempo, bueno, si la persona tiene 20, 30 años, son 30 años de estar armado de una manera, de configurado su así aparato psíquico. es, Por eso así es. mismo cuando uno ve un bebé que es anoréxico, hay que trabajar con la familia, porque el chico es un emergente de eso, ¿no? Desde luego, totalmente de acuerdo. Pero fíjate Ese, que vos, con el ejemplo de este paciente, creo que podés explicar aún más esto que yo te había preguntado, porque lo pones en el libro, repetición y rememoración. ajá, sí. La diferencia entre una cosa y otra, ¿no? La rememoración
es un funcionamiento, digamos, una persona que puede rememorar, diríamos, es un funcionamiento psiconeurótico, decimos, ¿no? Quiere decir que esa persona puede estar conectada con lo que le pasa, puede pensar y pensarse, ¿no? En cambio, la repetición justamente es todo lo contrario, vuelve una y otra vez sobre lo mismo, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver con el no haber, digamos, las repeticiones que se dan y que lo que vos decías antes, cómo se hace para salir de ese mecanismo, ¿no? Bueno, analizando y pudiendo pensar Cuando sobre el la tema. persona repite, estamos hablando de algo analógico, no Sí, simbólico, ¿no? así Entonces es. la persona, bueno, intenta como un chico cuando toca, a ver dónde va, ¿no? Y bueno, eso no va acompañado de una experiencia afectiva. Por eso también lo que está pasando en este momento con la tecnología, no podemos evitarla, pero tiene que Ajá. estar acompañado también con la experiencia afectiva, no solamente conectarse solo con la tablet a los 6 meses. Tiene No, que ir desde luego. de una mirada, de un abrazo, de jugar, ¿no? Ujú. Se ayuda, digamos, a todo esto. Ajá. ¿Cuáles serían los destinos del trauma? Sí. Bueno, uno, justamente un destino, cuando la imposibilidad de poder tramitar esto sería la somatosis, ¿no? Ese sería un destino, ¿cierto? Sí, a ver, vamos a ampliarlo un poquitito. A ver. Cuando hay un aumento de tensión, vamos a suponer un bebé Sí, que ve que la sí. mamá no lo mira, no lo toca, no habla, ¿cómo hace? La única Bueno, manera es empezar a desconectarse, ahí podemos hacer un autismo, o sí, bien no come, rechaza la comida, ¿no es cierto? De alguna manera, como no tiene la palabra simbólica, lo va a mostrar con el cuerpo. Es así es. decir, son distintos destinos, pero es así, la situación traumática, la persona, como no puede tolerarla, bueno, Sí, la persona de ujú, estar por donde puede, ¿no? sí, así Eh, es. vos también hablás en el libro las diferentes vicisitudes de la angustia, Sí, señal. sí. Del destino del trauma y la angustia señal, Exactamente. ¿no? Y la importancia que tiene el poder, la persona, pescar la angustia señal. Esto también es, digamos, forma parte de un funcionamiento psiconeurótico. Cuando uno, a ver, quiero decir esto, es muy importante, ¿no? Una persona que tiene registro de la angustia señal, o de la señal de angustia, es muy importante porque esto ya va a ayudar, digamos así, a un tratamiento, va a dar una posibilidad de iniciar un tratamiento psicoanalítico, una psicoterapia psicoanalítica. En cambio, las personas que no pueden registrar la angustia señal, bueno, esto se deriva por el cuerpo y muchas veces esto está vinculado con llegar a tiempo a un análisis o hacer caso omiso de lo que transmite el cuerpo, ¿no? Y la persona a veces se la acompaña a un morir o a un bien morir,
no queda otra alternativa más que esa, ¿no? A mí me ha pasado con pacientes que vinieron a ser acompañados en ese tránsito, que es el de la muerte. Bueno, pero vos dijiste algo que es muy importante, que vio cuando una vez en una supervisión le dijeron, ¿qué hago con un paciente terminal? Sí. Él dijo, no hay ningún paciente terminal, porque va a aprender cómo poder morirse mejor, cómo poder estar mejor, que es lo que vos decís que acompañaste a varios pacientes. Sí. Porque creo que cuando vos hablás de la angustia señal, para que la gente no se entienda, sí. La mayoría de los pacientes en este momento no tienen angustia señal. O sea, No, son patologías más narcisistas, más de borderline, donde de alguna manera cuando vienen es como que, bueno, vienen por una demanda, una necesidad. Por eso también yo insisto que hay que también tener mucho cuidado cuando las personas hoy en día hacen counseling, hacen transaccional, ¿no es cierto? Para canalizar la angustia, para los ataques de pánico. Pero ¿qué pasa? Se sigue favoreciendo en esos casos más la descarga. No se hila, digamos, para poder llegar a la representación y seguir evitando tanta descarga. Que eso no significa que a lo mejor se pueda utilizar, ¿no es cierto?, para ciertas actividades empresariales o laborales, pero de repente la persona te lo dice, hoy fui a constelar la angustia, ¿no? Entonces se enferma, ¿y qué hago con esto? O los coordinadores, que como no tienen clínica, yo he visto muchos brotes, como en las escuelas de teatro, ¿no? Donde por ejemplo. una movilización que ocurre, ¿no? Entonces, hay una movilización de sentimientos y de cuestiones que no están habladas, no están trabajadas, ¿no? Y salen por donde pueden, cada uno con su zona más vulnerable, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, eso. Uy, no sé qué suena acá. No, es un teléfono. Pero lo importante, digamos, es, ¿no?, que cuando vos hablas, que cuando hay una angustia señal, hay más posibilidades de más rápido el proceso de curación. Cuando hay, claro, cuando el paciente puede escuchar, está la señal de angustia, es importante en el sentido no solo de que puede tratarse, sino que además se puede evitar enfermarse más, ¿no? O que esta persona llegue, por eso yo decía que llegue a tiempo, creo que lo digo por ahí, llegue a tiempo a que no se muera directamente. Por eso decía que algunas veces, bueno, llegan en un momento que ya es poco, por ahí tampoco, es poco lo que se puede hacer en el sentido de que irremediablemente se van a morir. No es poco que uno pueda acompañar a una persona en ese trayecto, pero bueno, no es lo ideal, ¿no? Por eso decía como lo del trabajo para realizar el paciente y el analista. El paciente porque se va a morir y el analista porque acompañar a una persona así tiene que duelar al paciente y también a sí mismo porque uno se pone en consonancia con esa persona y lo remite a que la muerte del otro también implica, bueno, en algún momento la propia, ¿no? No se puede... Bueno, pero por eso es importante el análisis nuestro y la supervisión.
Porque el tema de las identificaciones es muy serio. Justamente, sí. Esto es muy importante lo que decís, ¿no? Que el analista tenga, bueno, análisis, supervisión y exactamente, ¿no? Si no, es difícil. O el trabajo en un grupo o en un grupo terapéutico, bueno, como sea, porque es muy, moviliza mucho, ¿no? Trabajar con estas personas en estas situaciones. ¿Mm? Sí, pero además creo que con cualquier persona, Sí. aunque no tenga una enfermedad, pero los gestos, la voz, la respiración, cómo estamos nosotros. Vos también en el libro hay 2 capítulos que incluís un poco lo que pasó con la pandemia, ¿no? Y cómo en este momento que tenemos muchos pacientes virtuales, en Buenos Aires es muy difícil porque la gente, por el tema del tránsito, por la inseguridad, mucha gente no quiere volver a lo presencial. Exactamente, bueno, este es un tema importante de estas épocas nuestras, ¿no? Claro, ¿con qué cuerpo? ¿Percibimos un cuerpo aunque sea virtual? Yo creo que sí. Ha estado Martina Burdet, no sé si la conoces. Bueno, sí. Martina está en Madrid, bueno, ella está trabajando un poco con lo de ciberespacio y, bueno, y el cuerpo, pero digamos, de alguna manera, nosotros también a nivel visual, lo que nos pasa ahora, nosotros en la audición, donde de alguna manera vamos asociando diferentes ideas, vamos pensando, pero también movemos la mano, nos toca, es decir, no se puede separar. El tema es, ¿no es cierto?, ¿qué pasó también con esta pandemia que de repente nos hicieron estar aislados, nos dieron vacunas que no sabíamos qué era y que no servían para nada? Exactamente, con consecuencias. Entonces, de alguna manera, digamos, la persona empezó a tomar también más conciencia, ¿qué me pasa, no? Porque hubo mucha gente que se murió, mucha gente que quedó con afecciones, ¿no? Es decir, cómo después de una situación, como cuando alguien en una familia, no sé, tiene un infarto y te dice, ay, me voy a hacer los controles. Yo hace mucho que no me hago, ¿no? Empieza a aparecer miedo a ver si a uno le va a pasar lo mismo, ¿no? Cómo trabajar también esos miedos y las identificaciones, ¿no? Sí, yo de todas maneras pienso que está bien que por muchas razones, como decíamos antes también, la gente no se analiza tantas veces, tantas sesiones y todo esto, pero convengamos que igual es diferente el análisis que puede transcurrir con, bueno, lo que se pueda de sesiones, ¿no? Que una vez por semana o hasta algunas veces ahora una vez cada 15 días. No, es totalmente distinto. Es otra historia, pero también es cierto que, como vos decías, es lo mismo el cuerpo en este sistema, ¿sí? Ayuda, sin duda, porque si no, no hubiéramos podido trabajar en todo este tiempo de la pandemia, ¿no? Así que surgió desde ahí, aunque antes algún paciente tenía que vivía en el exterior o alguna cosa de estas previo a la pandemia, pero después, una vez que sobrevino la pandemia, la gente se acomodó y mucho. Yo igual tengo pacientes que no quieren lo hacen por causas de fuerza mayor, digamos, lo de la pantalla, pero si no prefieren la presencia. Y la realidad es que a mí me parece, por lo menos, que es distinto. Vos creo que decías algo de esto, ¿no? Una forma de mirar, de ponerse, de ubicarse en el diván, o si se sienta en el diván o se sienta en
en el sillón o en la silla, o enfrente o más próximo, o cuántas cosas hace la gente, ¿no? Aparte, los adolescentes en general y los chicos es presencial. Lo que ocurre, digamos, también es cierto, ¿no? O sea, se dan muchos factores, nunca es uno. Nosotros antes, las derivaciones eran por colegas, por algún paciente, y hoy en día la gente se fija a ver qué hay en Google, toca el timbre y entra, y uno no sabe quién es, ¿no? Ajá. Entonces, ha cambiado mucho, y bueno, también hay situaciones de cuidado, pero yo creo que lo que tenemos que ver, que siempre hay un cuerpo, aunque sea virtual, hay un cuerpo. Sí, claro. Por eso es importante tener claro con qué cuerpo trabajamos, qué cuerpo, y con toda la escuela francesa, que vos también la conocés, ¿no? Sí. Toda la escuela de la Pierre, cuando habla de los contrastes, o la escuela de Martí, bueno, varios, ¿no? WhatsApp. Sí. Es decir, donde de alguna manera, por lo menos para mí, es muy importante todo el tema de la respiración, de la postura, del equilibrio, cuando uno ve así nomás, sin entrar en demasiados análisis. Tal cual. ¿Cómo se paran los chicos? ¿Cómo los padres no lo miran? Que a veces tocan las rodillas o tienen las zapatillas gastadas. Bueno, todo lo que significa la postura, ¿no? Y entonces cuando empieza a tener repeticiones de bronquitis, de usar el aparatito para poder respirar. El aparatito, sí. Bueno, ya forma parte, pero no a ver qué es lo que pasa. Entonces, es muy importante, no sé tu opinión, el trabajo también interdisciplinario, ¿no? Claro. Para que mucha gente de las instituciones de salud, yo siempre digo, si se trabajara más en concordancia, les conviene más a las prepagas, que no se enfermarían tanto la gente, y por supuesto al ser humano, ¿no? Creo que hay un trabajo muy importante que tenemos que seguir haciendo con las instituciones, ¿no? De educación. Así es. Sí, pienso que todo esto que decís es muy, muy importante. Pensaba en esto de los chicos, que las madres o los padres, si no los miran, ¿no? Bueno, y son los chicos que hacen todos esos revoltijos, esos líos, que se portan mal, y después los rotulan con el ADD o lo que sea, ¿no? Y ya los abren la puerta a la drogadicción eventual posterior, ¿no? Porque ya están con la pastillita o el aparatito, como decías, desde chiquitos los niños. No, nosotros... ¿Cómo? Sí, te escucho, Isabel, después te digo. Sí, que me parece que cuesta trabajo a veces, a algunas personas, ponerse a pensar, bueno, ¿qué le pasará al nene en lugar de... Pensar, como dice alguien, es un privilegio. A ver, para poder pensar, volvemos a avión, se necesita una experiencia afectiva. No, claro. Nosotros yo he hecho varios programas, digamos, donde la gente que me conoce, vos sabés que yo tengo formación también como psicopedagoga, y bueno, sí, realmente... Sí, vi que sos psicopedagoga. Los problemas de Asperger, los problemas de TGD, autista, tienen que ver muchísimo con decisiones. Entonces, claro, la persona se fragmenta y una de las descargas está en el cuerpo. Entonces, es inquieto, tiene desmayos, se enferma, y bueno, ahora las madres sacan la foto y se lo mandan al pediatra. Bueno, a ver qué hago. Claro. Y de nuevo, ¿qué hago, no? Para resolver rápido, además, y de lejos, rápido y de lejos, porque, bueno, le mandan la foto, ¿no? Sí, pero es real, ¿eh? No te estoy diciendo, sí, claro. Es así. Sin Entonces, duda. creo que por eso nosotros insistimos
¿no? En que la función de padre, bueno, hay que tratar, digamos, de ayudar a que sea un poco más sana, mejor, porque no puede hacer nada, ¿no? Bueno, no tenemos menos de 10 minutos. Te dejo el cierre del programa con lo que vos quieras, con un mensaje de que, bueno, a ver si alguien se enferma, ¿qué puede hacer? O con lo que vos quieras, y por supuesto agradecerte, ¿no? Que hayas estado con nosotros y que, bueno, y que la gente se anime a comprar el libro. Bueno, me va a gustar mucho, sí, cómo no. Bueno, vos decías, si uno se enferma, ¿qué puede hacer? Bueno, en principio, esto de tratar de pensar o de pensarse, decía, ¿no? Cuando en lugar de buscar respuestas rápidas por fuera, pensarse y trabajar en uno mismo, ¿no? Pero trabajar psicoanalíticamente. Creo que eso es la idea. A ver. Bueno, hay que discriminar un poco acá el tema de los pacientes cuando estos pacientes que vienen, bueno, volvía un poco al principio, ¿no? Donde son personas que tienen una gran vulnerabilidad en la construcción de su narcisismo. Podemos pensar que todo esto tiene que ver con un poco lo que decíamos recién, ¿no? Con los fallos en la relación temprana de los bebés con su madre. Y esta es una tarea que tenemos por delante cuando la cuestión es así, de tener que hacer construcciones, ¿no? Y las construcciones permitan su transformación de esto en tejido psíquico, ¿no? Esto me parece que es importante. A mí me parece que también es bueno señalar que los trastornos psicosomáticos o las expresiones corporales fueron muchas veces tomadas como elementos complementarios, diría, ¿no? Pero que en realidad hoy en día se trata de más que ser fenómenos marginales, como dije antes, complementarios, incluirlos y analizarlos formando parte de modificaciones en las personas que nos consultan, ¿no? Modificaciones realmente en su funcionamiento mental, no solamente que quede la cuestión de qué le pasa en el cuerpo, bueno, y ya está rápidamente, sino con una que se produzcan modificaciones en estas personas que nos consultan. Lo que vos me parece que ¿sí? No, que lo que vos querés decir, creo, que tiene que ver.
yo me puedo poner una crema porque me salió un salpullido. Sí. El tema es no seguir emparchando, poder entender claro, está bien lo que es eso o no. Entonces sí. ese es el trabajo que se hace con terapia, no hay otra forma. No, por eso. Poder hacer una ligadura, ¿no? Entre la acción y el afecto. Y ese es el trabajo que hacemos nosotros. Este es el trabajo que hacemos, eso espero. Por eso decía la diferencia entre algo más superficial, más que tiene que ver como un parche, como vos decís, exactamente, ¿no? Que un análisis, un proceso realmente analítico. Me parece que esto es una cuestión que es importante tener en cuenta, porque hoy muchas veces también algunas personas dicen, no, yo ya me traté, si en realidad, y fue algunas veces, o fue algunas veces y listo, ya está. Todo superficial, rapidito y bueno, así. por eso es difícil en una sociedad hoy, en una cultura que es todo ya. Pero bueno, la gente cuando empieza a darse cuenta y a decir, bueno, a ver, ¿cómo es? La comida es la que me lleva al control o cualquier adicción, ¿no? Sí. El lugar de las adicciones en lugares de agujeros, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, Isabel. Un abrazo y bueno, nos veremos el año próximo si podés. Nos veremos, cómo no. Te mando un beso grande, muchas gracias por la invitación y un beso y hasta pronto. Gracias, un abrazo. Chao. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.